El juego de la vida, un programa donde todos jugamos, aprendemos y conversamos. Hola, hola, buenas tardes o buenos días todavía. Bienvenidos a un episodio más del Juego de la Vida Radio, regresando aquí de las vacaciones. Aquí con mi querida Isa y mi querido Pepe Toño. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo les fue de bien. vacaciones? Muy contentos, muy descansaditos. ¿Sí? La ciudad hermosa, Es preciosa, bien sí. tranquila. Ahora sí que disfrutando. Lo bonito de estas fechas, obviamente, cuando se puede salir a un lugar tranquilo, bonito, está increíble. Pero si tenemos también la oportunidad de quedarnos en la ciudad a disfrutar, se disfruta más. Y Muchísimo. además mucho evento, hubo mucho evento todavía esta semana, justamente para los que se quedaron, que no salieron de vacaciones a otro lado. Entonces está bien padre el poder Y organizarte. yo creo que puedes ir a lugares que muchas veces no vas por el tema del Justo, tráfico, por el tema de la gente, entonces puedes tal cual. aprovechar mucho la ciudad. Y mucha promoción en teatro, ¿eh? Yo aproveché Wow. mucho a andar en el teatro porque había mucha promoción. ¿Y qué Pues qué recomiendas por padre, ahí? qué padre, qué padre. ¿Qué recomiendo? La historia de Mowgli. Recomiendo Y llegaron las brujas, recomiendo, Wow. ahora sí que me aventé un tour por todas las producciones de Sandoval Producciones y estuvo muy bueno. Vienen con Notre Dame también. La verdad es que son musicales padrísimos Qué y a padre. muy buenos costos, tenga O carteleras. sea, te la pasaste en el teatro, Me la ¿no? pasé teatreando. ¿Y tú, mi Yo me querido la Pepe pasé Toño? en Monterrey. Monterrey Eso. está padre, ¿no? Está padre y no puede faltar la carnita asada, ¿no? No, y Obvio. hay muchos lugares ya, restaurantes nuevos y todo, muy Sí, padres. ¿Y hace está, mucho calor? está muy cambiado. Pues Sí, fíjate ¿no? que estaba lloviendo. Pues es que no sé qué O está sea, el pasando con clima está nuestra medio primavera, raro. estoy muy impresionada. Pues Sí, aquí también ha estado Yo lloviendo sé, y mucho. muy fuerte. Ujú, sí. ujú, ujú. Entonces, pero no la pasamos rico. Oye, ¿cómo ves? ¿Ya están listos para el mundial o qué? No, ¿No? no, todavía no. Pues ¿Nos Están vas como a aquí. dicen conseguir que ya están con boletos, Pepe todo. Toño? ¿Nos vas a conseguir boletos? Bueno, vamos a pensarlo vamos a pensarlo y ya les avisaré, Ahí ¿no? veremos. Muy Bueno, Y bien. hoy tenemos un programa, muy especial e interesante porque vamos a hablar de todos los avalúos catastrales ¿Qué hubole? de los inmuebles que hay, que yo creo que por lo regular siempre hay como mucha duda, ¿no? De cómo cotizar, cómo sacarle el valor, cuánto tengo que pagar de impuestos. Y para eso tenemos a una súper experta que es la licenciada Susana. es la doctora Susana Doctora, Fernández perdón. Águila, Doctora Susana Fernández. que es una conferencista, evaluadora, especialista y es un icono en la evaluación. Pura eminencia en este programa, Así es, obviamente. así Bienvenida. es. No podía ser una mejor invitada para un tema tan importante y tan especial como usted, doctora. Muy buen día. ¿Cómo estamos? Muy buen día tengan todos ustedes, Isa, Ana Pao, José Antonio, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar de cosas cotidianas que deberíamos de saber toda la sociedad, como es en este caso la evaluación catastral. Y que no la sabemos, ¿no? O sea, Siempre hay mucha son duda. cotidianas, Hay pero mucha a su duda. vez no tenemos la información correcta o en esta información de boca en boca tenemos cosas que ni siquiera tienen que ver con la realidad, ¿no? Y por eso es que está aquí la doctora. A mí me gustaría que nos diera una intro de por qué siguió ese camino de la evaluación, ¿no? Porque obviamente pues no llegas ahí De la de nada. la nada, De la ¿no? nada. Y por algo es doctora, ¿no? Exacto, En eso, o sea. entonces vamos Ok, así a es. que nos digas ahora sí que toda tu trayectoria, por favor. Bueno, pues la evaluación se da en mi vida desde hace aproximadamente unos 40 años. Se da a través de el evaluador con el que estuve casada. Es cuando tengo los primeros, pues ahora sí que acercamiento a lo que es la evaluación, que es algo que realmente todos debemos de saber y que en algún momento de nuestras vidas lo hemos tenido que utilizar, un avalúo. Eh, yo siempre me dediqué a lo que es la construcción, la administración de obra, y con base a eso, bueno, pues por supuesto entra la evaluación donde con el expertise que yo ya traía por el perfil de la carrera a la que había yo estudiado, ingeniería
y arquitectura en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico, pues obviamente tienes los elementos para poder entender cómo se genera procesos evaluatorios. Entonces me interesa, por supuesto que tengo en primera instancia al maestro que me está dando esa asesoría y de ahí viene ese interés por ahondar en este tema. Y con base a toda la trayectoria profesional que he tenido a través de obra, de administración y por supuesto de la evaluación, pues se va formando obviamente un expertise que no te das cuenta, sino hasta que te das cuenta, porque a la hora de que te preguntan o de qué haces, vas viendo, vas sacando como valga la comparación, como un CPU, te van haciendo una pregunta y vas sacando la respuesta porque todo lo tienes archivado y ves el conocimiento integral que tienes sobre esto. Aunado a eso, yo he estado dentro de la evaluación, precisamente siempre me gustó todo lo relacionado con la arquitectura patrimonial, con los edificios históricos, con la catalogación por el INE y por el INBA, y entonces pues obviamente me genera un interés muy grande y yo genero una metodología para la evaluación de estos inmuebles. Wow. Y es ahí donde viene el doctorado y donde viene también el hacerme especialista en restauración arquitectónica, de tal forma que también eso le va dando obviamente pues una integración todavía más robusta a lo que es la evaluación, y bueno, de ahí se va generando varias especialidades que se van complementando dentro de la evaluación, y entonces pues no nada más ya es la evaluación en inmuebles o con la especialidad en inmuebles, sino también de negocios en marcha, también de maquinaria y equipo, agropecuario, y entonces bueno, pues se va generando, les digo, de repente, dice un se va dicho, ¿no? haciendo como una Dice bolita, un ¿no? nicho, Me encanta, se va generando. se va generando. Sí, así. Pero mira, es que de veras, Isa, llega un momento en que tú dices, oye, el éxito te llegó de la noche a la mañana. No, te llegó de un cúmulo de 20, 30 años que has Obvio. estado trabajando, Por y les digo, supuesto. cuando menos lo piensas es eso. Y bueno, en términos generales, ese es como yo llego ahorita a tener ese conocimiento integral de lo que es la evaluación en México, ya no digamos en la Ciudad de México, en México. ¿Es diferente de un estado a otro, de una delegación a otra, o se rige igual? En términos generales, hablando de lo que es la evaluación en México, es igual en todos lados. Si estamos hablando de obtener el valor dependiendo del propósito del avalúo, es un proceso igual para todos. Si estamos hablando propiamente de evaluación fiscal, Ana Pao, pues sí hay diferentes procesos en cada estado, hablando propiamente de México, pues sí, hay diferentes procesos para obtener el valor catastral, que al final de cuentas es para el pago del impuesto predial, ¿no? Aquí en la Ciudad de México tenemos la evaluación fiscal, que se divide en dos partes, que es para el avalúo catastral, la evaluación catastral, que está todo normado por el Código Fiscal de la Ciudad de México, y lo que es valor comercial para obtener para varios asuntos, uno de ellos el más común para traslado de dominio, que es con otro proceso que también está de alguna manera normado por el Código Fiscal, pero está todo el planteamiento y toda la normatividad y el proceso por medio del Manual de Procedimientos de la Ciudad de México, ¿no? Los invitamos en casita porque esta información es muy importante, pero vayan y busquen por favor su boleta predial, Así es. porque de ahí es que vamos a partir con la información en este programa para entender cuáles son los datos, de qué se trata nuestra boleta predial, porque normalmente te llegan, tú vas y pagas y listo. Bueno, y no sabes si realmente de qué se trata, si estás y el pagando lo por qué, correcto, ¿no? si es lo correcto, cuáles son los valores que se les está dando, cómo leer una boleta predial. Entonces, vayan, aprovechen, saquen de ahí del cajoncito su boleta predial, porque hoy vamos a analizarla. Y también sería importante que nos explicaras, ahorita que mencionaste que los avalúos tienen diferentes propósitos. Obviamente la mayoría de la gente cree que al hacer un avalúo te va a servir para todo, pero creo que el avalúo es individual para cierto propósito.
no te sirve para, si nos puedes aclarar esta parte. Sí, es que dependiendo, digo, hablando de evaluación fiscal, Ajá. en este caso, para no irnos Sí, para más, no para no abundar, porque abarcar sí, más, pues, porque si no no, sería... no terminamos. Pero hablando de evaluación fiscal, el avalúo comercial, que es el que nos ayuda para una escrituración, para un pago de venta, para un pago de lo que ustedes quieran, para una multa, para lo que se determine, se estime el valor comercial, el proceso del valor comercial debe ser igual, no importa el propósito, es la misma metodología que se genera a partir de 3 enfoques, que es el enfoque físico, que es estimar el valor del terreno, de las construcciones y de las instalaciones especiales. Ok. Para obtener ese enfoque físico, tenemos el enfoque de mercado, que se norma o que se lleva a cabo a través de la comparación de inmuebles similares al tuyo, para poder obtener, con base a la oferta y la demanda que nos está dando el mercado y a la buena interpretación del evaluador, mediante un proceso que le llamamos de homologación, poder hacer una comparativa de eso que está en el mercado, poderlo llevar a tu inmueble al que estás valuando, para poder determinar cuánto sería el valor que tendría tu inmueble que estás bajo el estudio del que estás haciendo con respecto a lo que te dice la oferta y la demanda. Ese sería el enfoque de mercado. Y el enfoque de ingresos, también se hace un análisis de lo que son las muestras en el mercado que se están ofertando en arrendamiento, para poder estimar la renta susceptible que podía tener tu inmueble y poder estimar el valor bajo ese enfoque, ¿no? Ok. Bajo la capitalización de rentas. Con estos 3 enfoques, el evaluador concluye con uno de ellos, y ese sería el valor comercial del inmueble, con el que en este más caso alto. el notario estima los impuestos que debe de pagar el que va a vender, ¿no? Ese sería en cuestión del avalúo comercial. Y en el caso del avalúo catastral, la normatividad y el proceso evaluatorio lo está llevando a cabo el Código Fiscal. En el anterior nos basamos en un manual de procedimientos técnicos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, y en el caso del catastral es el Código Fiscal de la Ciudad de México 2026. En ¿qué es lo que sucede? Aquí es para determinar, fíjense cómo en el otro yo dije estimar el valor comercial, y en este es determinar el valor catastral, porque a diferencia del valor comercial, y los dos son para efectos fiscales, el estimar es porque estamos haciendo una comparación con el mercado, estamos estimando los costos, estamos estimando las rentas, mientras que en el valor catastral lo estamos determinando porque el Código Fiscal nos da los valores de suelo y nos da los valores de las construcciones. Entonces, los que nos están haciendo el favor de escuchar ahorita, y que los invitaste a que trajeran su boleta, pueden ustedes ver en su boleta predial que tiene una clasificación, su construcción. Exacto, a ver. Y esa clasificación de construcción, si dice H, quiere decir que es habitacional. Después tiene puede ser un 02, 05, 10, etcétera. 15. Y eso quiere decir que es el rango de niveles en los que está clasificado su inmueble. Vamos a Correcto. poner una casa habitación que tiene 2 niveles, entonces ahí es H02, y después tiene un último dígito que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, y eso nos está indicando la clasificación de la construcción, donde el 1 sería una clasificación precaria, una clase precaria, el 2 sería económico, el 3 sería medio, el 4 bueno, el 5 muy bueno, el 7 de lujo, el 6 de lujo y el 7 especial. Especial. ¿Qué? Ese dato, a ver, ahí nada más para que lo ubiquen en su boleta, está en la columna, en la tercera columna de tu boleta predial, en la parte de hasta arriba, justo donde dice uso, rango y clase, que Así es lo que nos acaba de explicar la doctora. Ok. Sí, ¿querías preguntar algo, Ana? Sí, yo quería preguntarle si hay algo que se haya modificado del año pasado a este año en cuanto al pago de impuestos por el tema de casas habitacionales.
que se haya cambiado en función de cómo lo tienen tasado, no. En función de la metodología, sí cambió algo. Pero para el proceso evaluatorio, como lo debes de saber, José Sí. Antonio, se cambió que antes se daba un 8%, como se determina, no es como el otro proceso que lo estimas. Aquí se determina, el código fue muy preciso de decir, y me regreso tantito para que podamos entender Sí. qué es lo que tenemos en el catastral. Como ya les comentaba, se hace una clasificación H en cuestión de que es habitacional. Si no es habitacional, entonces también hay otra serie de clasificaciones del no habitacional que lleva comercio, oficina, hotel, cultura, Claro. etcétera, ¿no? Y también tiene un rango y también tiene una clase. ¿Cómo se estima el valor? Primero vamos a ver cómo se estima y después vemos cuáles fueron los cambios. Sí, Si te parece, Ana Sí, Paula. me parece perfecto. Entonces, en el primer caso, tú vas a estimar el valor de la tierra en función, como les comentaba, de que hay ya hay valores determinados en el código dependiendo de la ubicación, la zona, la colonia en la que está el inmueble. Ya están las tablas y esto se da por un área de valor. Esa área de valor la tiene perfectamente establecida bien el Código Fiscal en función, obviamente, de los números de la boleta, que es la región, la manzana, la zona. Ahí viene todo indicado en estos dígitos y ahí es donde nosotros determinamos el valor de suelo que tiene el inmueble. Hay corredores de valores, que el corredor de valor nos está indicando y se clasifica con otra letra que es C en vez de A. Y ahí nos indica que es un valor que va a tener mayor plusvalía, que está cotizado con otro valor, porque ahí ya se genera un corredor donde puede tener diferentes usos y por ende tiene una potencialidad mayor y una derrama económica mayor, por lo tanto el valor cuesta. Que generalmente son las grandes avenidas Que o son- los exacto. vialidades Zonas, grandes. ¿no? Entonces, con base a eso, dice el Código Fiscal, vale, voy a poner un ejemplo, bueno, si me dices aquí, por ejemplo, Aquí. dice aquí, por ejemplo, nos está estimando que tiene un valor unitario de suelo de 2.279.39, obviamente Por metro basado cuadrado. por metro cuadrado, lo multiplicas por el número, por los metros cuadrados de terreno que tienes y eso te da el total de terreno como parte, porque también aquí se tiene que sumar el valor de la tierra, el valor de las construcciones y el valor de las instalaciones especiales, como lo comentamos hace un rato con el otro. La diferencia es que aquí ya nos dan los valores, no tenemos que hacer ningún estudio de mercado. Aquí ya nos dan los valores, por eso se determina el valor. A se le tiene que sumar el valor de las construcciones. Y el valor de las construcciones lo hacemos con base a una matriz de puntos. ¿Qué es esa matriz de puntos? Esa matriz de puntos primero nos va a decir con base a la superficie, a los claros, a los acabados que se tenga, al tipo de mobiliario que tenga en cocina y en sanitarios, se va calificando de tal manera que al final nos va a dar un número. Y ese número, esa suma de todos estos valores que están predeterminados, nos va a dar al final cuánto es lo que tiene ese rango. Esa suma de todos estos diferentes conceptos. Eso se clasifica en un rango que son las 7. Perdón, yo no sabía que se tomaba en cuenta los acabados. Sí. ¿Y qué pasa cuando hay una remodelación o cuando hay algo, o un cambio? Se tiene que notificar. Si no lo notificas, a la hora de que tú pides el avalúo catastral, se modifica. Va el evaluador y obviamente a lo mejor tú tienes, pero déjame regresar tantito. Vamos por partes, vamos a regresarnos, pero está perfecta tu pregunta y créeme que te voy a contestar las dos inquietudes que tienes. Sí, nada más es que nos entienda el público cómo se genera este valor. Entonces, con base a esta matriz de puntos donde se califican pues todas las características físicas del inmueble, es como tú llegas a un valor final y lo ubicas en un rango que está perfectamente establecido en las 7 clasificaciones de la construcción que dijimos hace un rato, que era la precaria, la económica, media, buena, muy buena, de lujo y especial. Okay. Entonces ahí, si ustedes ven el último dígito, pues es la clasificación que tiene, ¿no? Si dice que tiene 3 o 4, quiere decir que es
o media o que es Oh. buena. ¿Y quién te lo dio? Esa calificación en esa matriz. Por la zona. No, No, por por las la- características por las- del inmueble. ok. Por la zona ya te lo dio el terreno. Ok. Por la zona, por la ubicación física donde está tu construcción, tu casa, ya te la dio el valor de terreno que está establecido por las áreas de valor, Perfecto. que lo tienen clasificado por alcaldías. Que sería el valor que dice Sí. aquí, valor del suelo en Por tu ejemplo, boleta. si ustedes ven A01, quiere decir que está en la primera alcaldía, que es la de Álvaro Obregón. Si tienen A03, quiere decir que está en Benito Juárez. ¿Sí? Si tiene A04, Coyoacán. como empieza su código postal, que es lo que Mira. determina la alcaldía, quiere decir que está en Coyoacán. Ok. ¿Ok? Y así, Y así. sucesiva. Si es A15, quiere decir que está en Venustiano Carranza. Entonces, con base a eso, ya vimos cómo se obtuvo el valor de la tierra, ya vimos cómo se obtuvo el valor de la construcción, pero el valor de la construcción nada más es determinar en base a lo que vimos. ¿Cómo se deprecia? Ese es el valor, digamos, absoluto de la construcción. Lo vamos a demeritar por los años que tiene el inmueble. Ok. Si el inmueble, si estamos viendo la construcción que tiene 15 años, bueno, ahí también nos determinan que por cada año va a ser 0.08, lo que vamos a demeritar por cada año para poder obtener el demérito que tiene esa construcción como la estamos viendo en el momento de hacer el avalúo, hasta poderla demeritar en un 40%. Es decir, que ¿Ese si es como el tiene máximo? como el máximo, aunque tenga 50 años, hasta el 40% tú la vas a poder ¿Y demeritar. cuándo, Ok. y cuándo tú lo catalogas como una plusvalía? Porque se supone que los inmuebles van teniendo plusvalías cada año. Ese es en el valor comercial. Comercial. Ese En ya- el valor ese ya está catastral, al final. en el valor catastral es un valor Ese se siempre, determina. ese siempre va a tener, o sea, va a ir para abajo. Depreciación. no. La depreciación se da por la edad que tiene el inmueble. Pero mira, te voy a contestar o te voy De a una vez tu semicontestar pregunta de la a la pregunta remodelación. anterior que tú decías. ¿Y qué pasa si se hace una remodelación? Bueno, en el momento de la remodelación se vuelve a tomar como nuevo. Si tú remodelaste hace 2 años, entonces vas a depreciar nada más 2 años. Interesante. Y depende la remodelación. Dependiendo, sí, claro, si pasa de un porcentaje, pues sí lo tomas como nuevo, si es algo ligero, pues no, pero sí vas Claro. haciendo todo esto. Recordemos, o bueno, no recordemos, más bien, tengamos conciencia de que esto es para obtener impuestos, para recaudar impuestos. Pero, por ejemplo, a una persona, ¿en qué le beneficia? Yo te lo pongo así. Claro. Va a pagar más impuestos decir que hubo una remodelación. O sea, a ti te importa en el valor comercial para que tú lo puedas vender el día de mañana. Ajá. Pero en Pero el el tema valor del valor catastral, ¿no? catastral no te importa decir que hubo una remodelación porque vas a pagar más impuestos. Te contesto de esta manera, si va el evaluador y aunque tú no me digas que está remodelado, pues tú tienes el expertise de saber que esto está remodelado, Sin duda, porque lo claro. estás viendo y en ese momento, aún aunque no te dijera, pues tú tienes el expertise de decir, sabes que esto está remodelado y lo tienes que hacer. ¿Cuál es el beneficio que se obtiene? Bueno, que tú vas a pagar, también hay que tener conciencia de que el valor catastral versus valor comercial es un mundo de distancia. ¿Por qué? Sí. Porque tú estás pagando mucho menos por esto, Sin porque duda. es para efecto de impuesto predial Correcto. Así es. que el Que lo comercial. que realmente Ahora, vale lo que tu tú casa. vas a recaudar, lo que el gobierno va a recaudar con esto es para los servicios y la infraestructura y equipamiento que tienes y que gozas en la ciudad. Sí, claro. ¿No? Entonces, si hay esa conciencia de que tú estás pagando, obviamente, por vivir con unas condiciones mejor en infraestructura y equipamiento, dices, pues sí, bien pagado. Sí lo pago. Y si tomamos conciencia que es un impuesto, no es que queramos, es un impuesto, pues mejor hay que hacerlo con alegría. No, o sea, yo te Como lo debe digo ser. claro. pero como funciona la sociedad no es No, así. no, no, Por pero- eso lo Pero digo. ¿sabes qué? Que es importante porque muchas veces el gobierno te llega a expropiar tu propiedad y te paga sobre el valor catastral. Entonces tú a lo mejor ahorita dices, me estoy ahorrando, no sé qué te estés ahorrando, ¿verdad? Porque no tienes tu boleta regularizada. Pero si llega y te dice, aquí va a pasar una avenida,
te voy a expropiar tu Sí, inmueble, sí. te voy a pagar sobre lo que vienes tú mencionando. Si que aquí, vale por tu ejemplo, el propiedad. valor catastral dice Eso lo 2 entiendo. millones y tu casa vale 4, nada más te van a dar 2. Sí, eso lo entiendo perfecto, pero son casos muy pocos que sucedería así. O sea, yo te lo hablo por cómo se conforma la sociedad. Entiendo perfecto Sí, lo, no, que, claro. lo que me dice la doctora, pero cómo funciona la sociedad es, tú sabes que es diferente. Por eso te digo en qué te beneficia y en qué no. Si cuándo debes de hacerlo y cuándo no. Claro. ¿no? Ahora, hay muchos casos, bueno, terminamos. Terminamos con lo, porque entonces faltan las fue instalaciones, el valor ¿no? del terreno, el valor de las construcciones depreciadas por la última remodelación o por la edad que se tiene hasta un tope del 40%, y se le van a sumar el valor de las instalaciones especiales, que anteriormente era un 8% general, fuera habitacional o no habitacional, hasta el 2025. Ok. ¿Cuál es la diferencia que hay ahorita? Que para el caso del habitacional es hasta un 6% del valor de las construcciones ya depreciadas, Ok. ¿sí? Y en el caso de no habitacional, hasta un 8%. Entonces, esa es la diferencia, ya contestando tus dos preguntas. La primera que decías, ¿cuál ha sido el cambio? Ese es el cambio, y ¿quién se vio beneficiado? Pues obviamente el habitacional, porque ya paga nada más el 6%. La suma de estos tres importes, el terreno, las construcciones depreciadas por la edad y las instalaciones especiales, es lo que nos va a dar el valor catastral del inmueble. Ahí está. Ahí está. Importante. Que es lo que viene en tu boleta. Y ahorita, Los valores. para ahondar un poquito más en esto de por qué regularizar o por qué no, ¿qué pasa si yo estoy pagando mis impuestos sobre un predio que yo menciono en boleta que no tiene construcción, pero que en la realidad sí tiene construcción? Bueno, fíjense que ahí es muy recurrente, bueno, no es que sea muy recurrente, pero sí ha habido casos, Eso es. vamos a poner, Yo creo que en este país sí. Ha es habido recurrente. casos. Por eso pregunto, porque este país es un caso. ha habido casos en que hagan de cuenta, yo compré un terreno, se da de alta en el registro público de la propiedad, se genera la boleta predial y se queda. Y sobre el camino voy construyendo y nunca declaro que ya estoy construyendo, y menos que ya ahorita lo que empezó con una planta baja, después Claro, le otra, van poniendo. ya se hizo, Ya son tres. ya es un edificio, ¿no? Y entonces, si hay un requerimiento por parte de la autoridad o hay una necesidad porque van a vender, por lo que ustedes quieran, que les están pidiendo el avalúo catastral actualizado, entonces llega el evaluador y empieza, oiga, sus planos, no, pues es que esto no, se hace el levantamiento y de repente, voy a poner un ejemplo, está pagando a lo mejor, no sé, 120 pesos. 120 pesos bimestrales por el catastro. De repente, a la hora de que sale el avalúo, va a tener que pagar 10,000 pesos bimestrales. Tú dices, ¿pero cómo? Pues es que nunca indicó que tenía esta construcción. Claro. Y aparte creo que ¿Y hay una penalización por eso? te lo hacen, creo que retroactivo. Por eso es lo que te digo, hay una penalización, eso es importante. Entonces, por eso. Entonces, es importante siempre tener esto. Ahora, vamos a otro caso. Vamos a otro caso en el que esta clasificación no es que vayan a tu casa y te digan, oiga, vamos a hacer la clasificación de tu inmueble. A ver, díganos cómo está. No. En muchas ocasiones lo que hacen es sacar fotografías aéreas para ver qué es lo que se tiene de construido, porque aquí, a diferencia del comercial, en el catastral, todo entra como uso. Cuando digo todo, es todo. Y aunque se tenga un techito de lámina. techito, déjate de lámina, de tela, sí. de plástico. Si en la fotografía sale como eso, para ellos ya es área cubierta. Y entonces tienes que pagar sobre Por eso. mala suerte, saliste a atender y ahí estaba tu sábana. Entonces, cuando hay alguien que dice, oye, también es muy, muy común, ¿no? Pero si mi vecina no paga tanto, y yo, ¿por qué? Y entonces quieren hacer la aclaración y lo que les dicen en ventanilla, ahí en la Secretaría de Finanzas, pues haga un avalúo, pide un avalúo. Aquí está la lista de los evaluadores, usted elija quién. ¿Cuánto vale un avalúo? Porque hay gente que se manda en los precios, ¿no? De lo que Sí. cobran. O sea, realmente, ¿como cuánto cuesta un avalúo? Híjole, esa pregunta. Depende, Esa pregunta ya ni de- se pregunta, pero mira, yo te voy a decir, De si algo- vas con, algo si vas por- con profesionales algo- o con no Sí, bueno, profesionales. claro. mira,
El código te establece que tú cobras el 2.5 al millar sobre el importe del inmueble. Eso es lo que te implica. ¿Qué pasa en estos catastrales? Obviamente la ley te comenta eso y pues hay de todo en la viña del Señor. Hay desde como la competencia, a veces una competencia desleal. Seguramente lo han visto en los postes, se hacen avalúos Justo por eso iba a 1,000 decir, pesos. Mil justo. pesos. Ahí dice avalúos, ahora me acuerdo antes, hace Eran de añitos 1,000. decían, eran de 1,000, ahora son de 2,000. 2,000. Y Ya dices, subió. híjole, ¿será o no? Por sé? eso, por eso. Entonces, por ejemplo, esa es una competencia desleal. Claro. Porque la complejidad y la pues responsabilidad que tienes como evaluador, porque aquí, por ejemplo, tenemos la libertad, y José Antonio lo puedes constatar, que somos libres, no necesitamos de otra entidad para que tu firma avale un avalúo, porque hay peritos auxiliares que sí dependen de una unidad de evaluación o de otro evaluador para que pueda avalar su valor, y también está la figura de los peritos independientes que, como su nombre lo dice, tú tienes la facilidad, más bien la calidad de poder firmar sin Claro. ningún problema, Ok. pero la responsabilidad es toda tuya. Entonces, ¿qué pasa si un avalúo, porque también como es de un lado es del otro, que se presta a hacer cosas que no son? Sí. La autoridad, tu avalúo va caminando, tiene una vigencia y va caminando. Si en un momento dado la autoridad dice, a ver, quiero ver avalúos de hace 3 años, a ver, tráemelos, vamos a revisarlos, vamos a ver, ¿sabes qué? Estos avalúos traen irregularidades. Se le manda a llamar al evaluador, se hace un comité para poder estimar por qué hiciste esto, se está viendo que aquí faltaste, que aquí pasó esto, y si llega una sanción, la sanción puede ser desde te suspendo X tiempo, te suspendo tanto, hasta puede ser ya una situación de pena de cárcel. ¿Y de cómo, cárcel. cómo se dan cuenta? Y de- ¿Se hace una investigación? Porque al final ¿Tú lo tú ves? puedes decir, ay, pues que en México seguramente no pasa. Oye, pues si mi casa vale 2, pues ponle 4, ¿no? O sea, ¿qué onda? Que No, al es revés, horrible. ponle 1. Bueno, Lo que claro. no quiere Eso la en el banca. catastral, pero en el Exacto. comercial quieren exponenciar y eso tampoco. Quiere Dependiendo, subirlo. dependiendo, Ana Pau, porque si tú vas a comprar, puede ser el comprador, oye, bájale, porque si no voy a pagar Claro, mucho no lo Claro, vas más. a depende vender. de y si aparte compras no lo o van a vendes. vender. Si tú puedes, si el No, inmueble vale o 2, lo sea, quieres vender en 4. a lo que se refiere la doctora es que cuando tú ya estás en la notaría o que ya estás Sí. en el proceso, el que compra siempre generalmente te dice, Más bájale. bajo. ¿Por qué? Ujú. Porque no voy a pagar Claro, impuestos. los impuestos, claro. Entonces, Pero el y que vende es lo ahí- quiere más alto. No, no, ahí porque a no lo mejor te también afecta puede ser nada. contraproducente, porque ahora también con eso de que tienes que pagar Ajá. sobre la utilidad que tuviste en el momento que compraste y cómo lo vas a vender, también tienes que pagar un impuesto. Ya. Entonces, sí hay, pero bueno, ¿qué nos dice la ética? No importa lo que sea, paga lo que debe de ser, Claro. ¿no? Entonces, ¿cómo, contestando a tu pregunta, dices, ¿cómo lo determinan? Pues porque se hace auditoría, a ver, vamos al azar, vamos a agarrar estos avalúos y a ver, Ok. vamos a ver cómo están. Y en el cómo están, tú puedes determinar, oye, en su momento, independientemente del mercado, vamos a poner el ejemplo de la Colonia del Valle. Fíjate que aquí es un inmueble que es un departamento en la Colonia del Valle, Sí. pero todas las muestras son de portales. O sea, las muestras del mercado, estoy hablando de un avalúo comercial. Ok. Ok. Todas las muestras son de portales. ¿Lo ves lógico? Pues no, obviamente, ¿no? Obvio, ¿no? ¿Va sesgado el valor? Sí. ¿Por qué? Porque estoy comparando con algo que va a tener un valor menor que en la zona en la que está mi sujeto, lo que yo estoy evaluando. Entonces se le llama, oye, ¿por qué pasó esto? ¿Qué hiciste? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y si lo hiciste y si no había comparables, ¿por qué no hay un factor que generara el cambio de colonia entre uno y otro para darle el valor adecuado? O sea, ahí puede ser una. Otra, oye, los planos que tú pusiste aquí, a la hora de que cuantificamos, sacamos los valores de construcción, resulta Que le falta una recámara. que te faltó, fíjate que te faltaron 100 metros. Ajá. Casual. Entonces, ¿y qué está pasando con esta auditoría? Que tú estás generando un fraude al fisco. Es lo que te Entonces, digo. Y ahí hay va- una penalización. Claro, para el evaluador, por eso te digo, no
no para el solicitante, es para el evaluador, porque Sí, se porque él fue prestó el a que esto, firmó. fue el que firmó y fue el que avaló, y tú, fíjate la responsabilidad tan grande que Sí. tenemos los evaluadores. Somos los ojos de la autoridad, y la Claro. autoridad nos está diciendo, yo creo en ti, creo en ti. Entonces, a la hora de que pasa esto, claro que hay sanciones. Por eso no debes de tomar a la ligera, y yo se los recomiendo a los colegas que nos están haciendo favor de escuchar, pues que sí tengamos esa ética, ese profesionalismo de hacer las cosas como deben de ser, porque va de por medio, pues obviamente primero el patrimonio de quien nos está contratando. Y con el patrimonio del que nos está contratando no se puede jugar porque para él es todo. Para él es todo. Y por otro lado te estás jugando tu prestigio, tu razón de ser, tu trabajo. ¿Hay una licencia para ser evaluador? Claro. ¿Hay un examen que tienes que hacer? Claro, este examen, por ejemplo, nosotros apoyamos a la autoridad 2 veces al año, hacemos un comité, yo represento a un comité, a un colegio de evaluadores que estamos inmersos en todo lo que es la normatividad y todo lo que rige a estos avalúos fiscales, englobando fiscales, valores comerciales y valores catastrales. Y entonces cada 2 veces al año un grupo de colegas que representamos a los colegios que estamos inmersos en todo esto, formamos un comité junto con la autoridad para poder evaluar a nuestros pares. Entonces van los que quieren obtener el registro como auxiliares, que como auxiliares tienen que tener a alguien que los esté cubriendo con la firma, o los que ya son auxiliares que quieren ser independientes, entonces también hacemos ese comité, y entonces ellos lo que presentan, aparte de un examen de conocimientos de todo esto, tanto del código fiscal en avalúos catastrales como en avalúos comerciales, y además tienen que presentar 2 avalúos. En el catastral tiene que ser uno que no sea habitacional, tiene que ser no habitacional, o sea, comercial, y el comercial sí puede ser un habitacional. Entonces, presentan sus avalúos y el comité los estudiamos y hacemos preguntas sobre lo que presentaron, previo a que ellos ya hicieron un examen por escrito de conocimientos. O sea, Wow. si yo quiero contratar un evaluador, yo puedo pedirle esa licencia para... Bueno, Te dan un listado, en la misma secretaría te dan un listado de los que están vigentes, y ahí tú eliges quién quieres que te dé. O sea, tampoco te dicen, no, tú ahí tienes la lista y tú eliges a quien quieras, porque si está en esa lista está vigente. ¿Y es única o lo tienen que ir? Lo tenemos que ir renovando cada año, y cada X tiempo todos somos susceptibles a que la autoridad te diga, haz examen. Claro, así. Aunque Así, no y esté hubo, no sé vigente. si te acuerdas, hubo hace como 10 años, no menos, como 8, ¿no? como 8, de que a todos En nos general. llamaron a hacer examen, a todos. ¿Hay Porque- muchos evaluadores en el país? Sí, hemos de ser, bueno, en el país, o sea, hablando ahorita de Ciudad de México, hemos de ser más de 1,000, ¿no? Ahorita, Más o menos. para la Ciudad de México. A nivel de México, evaluadores en todo el país, pues sí somos una población pues fuerte, robusta, donde se concentra más en la Ciudad de México. Claro. Pero pues sí, y aún así podría ser insuficiente por la demanda que hay de diferentes avalúos que se requieren, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hasta ahí Sí, vamos. ahí vamos, ahí bien. vamos bien. Vamos a regresar un poquito A la boleta. cómo leer la ¿Cómo boleta. llegamos a cuánto es lo que tengo que pagar bimestralmente? También se pueden hacer pagos anuales, ¿no? También se pueden hacer, bueno, ahí ya la Secretaría, hay también tenemos Tabulador, tablas para ¿no? poder calcular con base al valor catastral en esas tabuladores, que van precisamente clasificados también con literales y con valores y con cuotas fijas y con porcentajes que hay que ir sumando. Es un proceso para que con base a tu valor catastral tú determines en qué columna quedó, determinas el importe por default, le aumentas una cuota fija que te están indicando ahí, y esto de alguna manera te va a dar el valor catastral que tiene que pagar ese inmueble en particular.
Si se llega a rebasar, puede caer en otra clasificación que te puede dar, obviamente, un mayor número un mayor ingreso. Esa creo Ok. que trae ahí esa boleta trae ahí un rango que es creo que el F. Y ese rango es en el que Ahí tiene que dice, caer. ¿no? Rango F, sí, Ah, rango ese es el tarifa rango. F. Entonces quiere Ese- decir, Ese entra dentro del tabulador en la letra F. Me imagino que es más económico pagar anual que pagarlo bueno, en parcialidades. ahorita nada más fue determinar cómo se estima el valor que tienes que pagar. Y luego ya la secretaria lo que hace es, si pagas ahorita todo el año, pues te vas a ahorrar. Si no, pues bueno, vas en ¿Te bimestres. cobran un porcentaje por pagarlo parcialmente? No, como es, si determinas de acuerdo al rango en el que caíste en ese tabulador que vas a pagar, por decir algo, para hacerlo más fácil, 12,000 pesos al año y no lo quieres pagar anual, que a lo mejor te hacen un descuento de 3,000 pesos y puedes Normalmente pagar si 9,000, lo- entonces ajá, cada lo mes, pagas. cada bimestre vas a tener que pagar 2,000 pesos. Ok. Ok. Y por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Aquí trae el rango y aquí no. Tengo entendido que dependiendo si es de departamentos o si es una casa, Ujú. hay una diferencia. La diferencia está en que en un régimen en condominio, que es un Condominio. departamento, Ujú. que es un edificio de departamentos, tú vas a pagar ahí con base al régimen en condominio, que debe ser parte de la escritura y que es algo que también nos piden a los evaluadores cuando vamos a hacer un avalúo de un inmueble que está en un régimen que puede ser en condominio vertical, que es como el caso de un departamento, o en el caso de un régimen en condominio horizontal, que es el caso de una casa que ambos tienen un régimen en condominio. ¿Qué quiere decir esto? Que una parte del terreno total donde está edificado, ya sea el edificio de departamentos o el conjunto de casas habitacionales, una parte de ese terreno total le pertenece a cada una de estas unidades privativas. Ok. Entonces, parte de la escritura debe de cumplir o debe de tener anexado, que se va perdiendo con el tiempo, porque no le van dando la importancia a los compradores de que deben de tener todo el expediente completo, se va perdiendo y diluyendo ese régimen en condominio, donde establece el porcentaje de indiviso que te corresponde sobre el terreno y sobre las áreas comunes del inmueble. Entonces, también en un avalúo catastral, por supuesto que tú también determinas con base al terreno total, con base al porcentaje de indiviso, la parte de terreno que tiene que pagar en el catastral. De igual manera, tú tienes que indicar todas las construcciones que son comunes, darles el valor adecuado con la clave adecuada con base al código fiscal. Bueno, en el caso de habitacional, todas van a ser habitacional, todas, porque están en el mismo cuerpo. Ya en el caso del no comercial sí hay diferencia, pero quedémonos ahorita nada más con el habitacional para no dar Para más no información. Es hacer decir, ¿qué nos bolas. dijo? Bueno, Ajá. se le va dando el valor que nos está diciendo el catastral, se hace la suma de todo eso y se le aplica el porcentaje de indiviso también a ese valor de las construcciones de áreas comunes, Ok. así como del terreno, y de la misma manera se suma la parte proporcional del terreno, la parte de las construcciones demeritadas del área privativa, las áreas que le corresponden de áreas comunes construidas y las áreas privativas que le corresponde al inmueble, como puede ser un cuarto de servicio, una jaula, un cajón de estacionamiento, algo que es bodega. uso es profeso para el departamento, se divide entonces en áreas privativas o construcciones privativas y construcciones comunes que se le aplica solamente a ese el porcentaje de indiviso. Y ya a la Ok. suma de las construcciones se le aplica el porcentaje de las instalaciones especiales. Y ahí en tu boleta va a aparecer en metros cuadrados de construcción, va a aparecer esa suma de las áreas privativas Con las áreas comunes. Ahí ya aparecen completitas. Por eso Sí. muchas veces la gente también se confunde porque dice en mi escritura dice 60 metros de construcción Y mi aquí dice departamento, 90. ¿no? Y Y acá aquí dice 90, pero acá ya Pues están es porque ya te están cuantificadas. cuantificando las Claro. áreas comunes. Sí. ¿Y qué pasa si utilizas un uso de suelo que no te corresponde? O sea, mucha gente lo usa como oficina y tiene uso de suelo de casa habitación. Bueno, aquí también hay matrices, también tú tienes la facultad, por ejemplo, en este caso que me estás diciendo que es una casa habitación con uso, hay una matriz que es
casas, uso habitacional con uso comercial, con uso de oficina, si puedes usar esa matriz porque ya te está dando por hecho que de origen era habitacional y ya tiene permitido el uso. Bueno, ese nada más haciendo la aclaración que sí hay matrices para poder utilizar. ¿Qué pasa cuando tú no das el uso de suelo, estás usando tu casa para una oficina o para un comercio o para algo? Cuando llega el evaluador a hacer el avalúo que te están pidiendo catastral, pues tú ahí es donde dices, ¿sabes qué? Esto lo están ocupando para esto. Entonces le quitas esa clasificación. En tu avalúo tú vas a indicar que va a tener que pagar más porque no es habitacional. Eso es lo que puede suceder, ¿no? Ok. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Creo que sí. Rapidísimo, qué Rápido, cosa. rápido. No, Que son pero- muchos datos que tienes que saber y que tienes que estar Claro. muy pendiente. Así es. Y súper interesante. Y como lo dijimos al inicio, vemos la boleta y es como de, nada más ves los numeritos, sí, así, órale, y no lo entendemos. El programa de hoy fue para eso, para entender a nuestra boleta predial, saber realmente de qué se trata y cómo proceder si en algún punto de la vida queremos un avalúo comercial. Si me permiten hacer este último comentario para Sí, poder claro. cerrar, ¿cuál es la diferencia entre el catastral y el comercial? Que, por ejemplo, el público que nos está haciendo favor de oír, no se vayan con el valor catastral como es el valor comercial de su inmueble. Este es para efectos de pago de impuesto predial. Correcto. Si ustedes quieren vender su propiedad, no tomen este valor catastral de su boleta predial porque no tiene nada que ver con el valor comercial de su inmueble. Esa sería una reflexión Para que no regalen su propiedad, ¿no? para Tal que no cual. regalen su propiedad. Que no la regalen Qué y obviamente importante. asistir siempre con profesionales, Así ¿sí? No se vayan con personas que te dicen, ay, sí, yo soy evaluador, te cobro súper barato y yo lo hago, porque no sabemos en qué trampa podamos caer y obviamente pues fuera de la ley, ¿no? Que no se trata de esto, así que siempre con profesionales como los que tenemos aquí. Y te cuento, Pepe Toño. Ah, gracias. Ay, Pepe Toño. No. Regálanos, por favor, número de teléfono, redes sociales, para la gente a lo mejor que quiera contactarte, que quiera Sí. conocer más. Muchísimas gracias. Pues bueno, estamos en Facebook como Susana Fernández Águila y en correo que es sfernáguila@hotmail.com o el nombre de la empresa que es avanza todo en minúscula con s @infinitummail.com y teléfono es el 55 54 18 50 50 o aquí con los amigos de este podcast. Ahí está. Con Ya nuestro está. querido gurú. Nuestro querido gurú, tus redes gurú. Me encuentran como Pepe Toño y el Juego de la Vida Radio. Ahí está, tus redes, Ana Pau. Como Ana Paula Ibarra me encuentra. Ahí está, a mí me encuentran como Isa Palafox en todas las redes. Recuerda seguir al Juego de la Vida Radio también en YouTube. Y pues ya prontos al próximo aniversario. Ya, A casi. que no se lo esperaban. Ah, ¿verdad? ya Ya casi. vamos con el ¿Tres? próximo. 3 añitos, nada más. Aquí Qué andamos rápido. dándoles latas, siempre como los mejores temas, como el de hoy, que fueron avalúos catastrales con la doctora Susana Fernández. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti, Isa. Nos Gracias, vemos Ana pronto. Paula. No, gracias a usted. Gracias. Bye. Este fue el Juego de la Vida Radio. Rápido. Les recordamos escucharnos a las 2 de la tarde y seguirnos en redes como el Juego de la Vida Radio.